Es una bendición poder saludar nuevamente a usted que está precisamente pendiente de cada uno de los sermones que se han estado compartiendo durante todos los domingos consecutivos. Hemos visto la bendición que Dios ha provisto y gracias por sus reportes, en verdad. Nos alegra mucho que esta palabra que se ha estado dando sea una palabra que haya llegado a su corazón. Y permítanme en esta oportunidad también tener la facilidad de hacerlo por este medio. Aparte del saludo, poder compartir también el mensaje de esta hermosa mañana. El tema a considerar dice: conoce el Señor a los que son suyos. A los que son de Él, en otras palabras, el Señor los conoce. Quiero entonces recordar el pasaje de Juan 10, 1 al 10, bastante conocido para nosotros. Creo que hasta de memoria tenemos el pasaje de Juan. Y vamos a recordar que ahí hay un discurso figurado. Los estudiosos le dicen discurso metafórico, figurado, comparativo. De los versos del 1 al 6 encontramos este discurso, pero en los versos del 7 al 10 está la figura de yo soy la puerta. Nótese bien esa expresión, la puerta, en ese discurso. El redil que se menciona en este pasaje del 1 al 6, que voy a leer para ustedes, dice: de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. El redil, ¿qué es el redil? Dice que es un recinto vallado que recoge y protege a las ovejas. Nosotros decimos acá en nuestro medio, es un corral. Si hiciéramos un establo, tal vez un lugar, ¿sí? Y tiene una puerta. Para entrar a ese redil solo hay una puerta. Se supone que está custodiada, hay quien cuide esa puerta. El pastor legítimo es el que entra por la puerta, es decir, el que cuida las ovejas, al cual las ovejas saben que es su pastor, es el único que tiene acceso a esa puerta. El pastor legítimo, voy a decir la palabra legítimo, no es imitación, sino dice es el que entra por la puerta, mientras que el ladrón no será admitido por la guardia, dice, por el guardia, y tendrá que saltar la valla a escondidas para estar con las ovejas. Es decir, el que no es el pastor de las ovejas no va a entrar por esa puerta, va a saltear el lugar y va a entrar por lo que no es puerta. Es interesante entonces recordar que los versos del 1 al 6 se establece la distinción entre el ladrón y el salteador, por una parte, y el pastor de las ovejas por otra parte, así como la distinta conducta que observa respecto a las ovejas. Versos 1 al 6 que estamos leyendo. La relación pastor y ovejas es la gran confianza que media entre ambos. Óigase bien, oveja y pastor. ¿Qué es lo que hay entre ellos? Eso es muy importante. Se conocen y se tratan mutuamente. ¿Qué es eso de mutuamente? Es decir, que el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor. Se conocen y se tratan mutuamente. Por la mañana de madrugada el pastor acude al redil, llevándonos a las majadas al campo libre, a los pastos. Y va delante del rebaño que le sigue, pero las ovejas le siguen justamente porque conocen
su voz. Como dice el canto, puedo oír su voz llamando. Va adelante el rebaño que le sigue, porque confían en él. Al extraño, porque no conocen su voz, se espantan de él, emprenden la huida y no le siguen. Emprenden la huida y no le siguen. Al que es pastor, le van a obedecer. Al que es pastor, le van a escuchar. Al que es pastor, hay una relación mutua entre pastor y ovejas. Conoce el Señor a sus ovejas y sus ovejas conocen a su pastor. Versos 7 a 10. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los oyentes de Jesús no entienden la comparación en este momento. Y entiendo, los que están ahí con Jesús, en su mayoría son pescadores. ¿Qué saben ellos de rebaño? Les cuesta entender esa metáfora, esa comparación que Jesús está haciendo. Entonces ellos, al igual que nosotros, nos cuesta a veces porque tendríamos que estar en la parte fría de Quetzaltenango, donde hay ovejas, Tecpan, toda esa parte de allá, que no entenderíamos cómo es que se conduce una oveja. Pero los oyentes de Jesús no entienden la comparación. Nos pasa, todo es natural en el ser humano. Él mismo se la explica. Yo soy la puerta, dice. Jesús a lo largo de los evangelios usa múltiples comparaciones para que entiendan el misterio de su persona. Él es el agua de vida, Él es el pan de vida, Él es el pastor, Él es la luz, la piedra angular, y aquí dice Él que Él es la puerta. La puerta. A través de Él legítimamente entramos y salimos. Sobre todo los pastores. Solo por Él tienen acceso a la seguridad de redil. Solo por Él pueden salir a los pastos buenos. ¿Puedes decir esto? Solo por Él tienen acceso a la seguridad de redil, es decir, a la protección, al cuidado. Y me encanta el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiar. Él te librará del lazo del cazador y debajo de sus plumas estarás, ¿qué? Seguro. Salmo 91, no se le olvide. De memoria lo tenemos, ahora aquí está. El Señor entonces es la piedra angular y aquí dice que Él es la puerta. En Él hay seguridad, en Él entramos en esa seguridad, solo por Él pueden salir a los pastos buenos. ¿Para qué es el pasto bueno? Para fortalecer a la oveja, para que el alimento que reciba no sea alimento adulterado, para que sea alimento que lo vaya a fortificar y que le vaya a dar fuerzas, como dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Habla claramente cuando habla de la vestidura de la armadura de Dios. Ahora, eso es lo que tenemos que recordar nosotros en este tiempo. Jesús es el único mediador, porque por Él, dice, por el que la gracia y la palabra de Dios alcanzan a todos. ¿Y cómo está eso? Los profetas, los escritos, la misma ley que el Antiguo Testamento, la Torá, hablaron de Jesús.
Y cuando Jesús nace es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Aunque vemos en los evangelios que no mucho era tan agradecido, tan aceptado para los que estaban en su tiempo en el sistema religioso de turno, no era tan aceptable esa expresión. Tenía que aparecer en la Torá para poder entender que era Jesús. Todavía aquella mujer de Samaria le pregunta, ¿eres tú mayor que nuestro padre, que nos dio este pozo acá hace años? Y él era antes de Abraham. Si supieras quién te da de beber, pedirías de esta agua. Nótese bien cómo Jesús tiene esa conversación. Ahora, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más. No existe nadie más. Ahora, por él que muestra que nuestra, dice acá, y por el que nuestra respuesta de fe llega al Padre. Y es cierto. ¿Por qué decimos que llega al Padre? Porque acabamos de recordar precisamente en los estudios bíblicos acerca del credo. Debemos creer en alguien, sí. Yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, como una respuesta de fe que llega al Padre. Porque no hay otro camino hacia el Padre. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino. Nadie llega al Padre si no es por mí. Pareciera ser que el camino anterior, que era la ley, hasta ahí llegó, pero que ahora Cristo nos conduce hacia el Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14:6. En otro no hay salvación, ni luz fuera de él. Solo el que pasa por él, el que cree en él, entra en la vida. Por eso oímos la palabra pueblo del Señor, pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa. ¿Por qué? Porque el pueblo que Dios tiene, Él lo ha escogido, Él lo ha elegido, Él lo ha llamado para que sea su pueblo. No está, decimos nosotros, pegado con tape o pegado con alguna goma, algún chicle. No. Nuestra fe no está pegada. Estamos unidos, incrustados a la vida de Jesús. Por eso dice acá, solo el que pasa por él, el que cree en él, entra en la vida. Los fariseos son acusados por Jesús de no haber entrado por la puerta, de no ser pastores verdaderos, así como lo criticaba el profeta Ezequiel 34. Ay de los pastores, ay, dice, ay de ellos, ¿sí? Que Dios les encomendó la labor de guiar a su pueblo y fue lo que menos hicieron. Se fueron tras el camino equivocado. De esos pastores habla Ezequiel 34, no de los de esta época de 2020, no. Está hablando a los pastores de aquella época, a los cuales Dios les dio una responsabilidad enorme de conducir por el camino correcto. Si no, no existiera el profeta Malaquías. El profeta Malaquías existe con ese fin de mencionar precisamente cómo es que el Señor encomendó al pueblo a estos sacerdotes. Los fariseos son acusados por Jesús de no haber entrado por la puerta, de no ser pastores verdaderos, sino como los que criticaba el profeta Ezequiel. Así que ya hay una ilustración, ya hay una demostración cómo son los pastores que se menciona en Ezequiel 34 acerca del tiempo de Jesús. Para los que son buenos pastores, se describen ya en este pasaje las cualidades de que son buenos. Entran por la puerta, conocen a sus ovejas y van delante de ellas. Él ya dijo que la puerta que conduce a la vida es estrecha. Amplio es el camino que lleva a la perdición y angosto el camino que lleva a la salvación. Por eso dice acá, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nadie arrebatará a los que son del Señor. Ellos están seguros, como lo dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto de agua de reposo me pastorará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en el valle de sombra de muerte, no me temeré mal, porque tu vara y tu vallado me infundirán aliento. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por siempre. ¿Ese es su pastor? ¿Ese es su pastor? Óyase bien. Dice, nadie arrebatará a los que son del Señor. Ellos están seguros, como lo dice el Salmo 23. Vamos a decir esto. Alguien, ovejuela, dice el canto, que huyó del redil. El Señor lo recibe otra vez y lo regresa al redil. No lo deja ahí. Ovejuela, que te sientes morir, ven a tu augusto Señor, porque Él es tu sanador. Oveja, que te saliste del camino, regresa. El Señor nunca cierra sus brazos, porque Él murió con los brazos abiertos, esperando que nosotros le reconozcamos siempre como el buen pastor. El buen pastor dice, su vida da por las ovejas. Nótese bien esa palabra. Él es el pastor. Por eso utiliza las dos expresiones acá. Sí, uno, el redil, y el otro, lo que es la puerta. ¿Por qué razón? En este tiempo que estamos viviendo situación difícil en nuestro país, en nuestra querida Guatemala, y para caer muy lejos, nuestro pueblo Guastatoya, este pueblo que Dios ha dado que vivamos, ha entrado entonces a veces en preocupación, en angustia, en lamento, en lloro, en temor. Hermano, hermana, usted le pertenece al Señor. Su vida le pertenece al Señor. Recuerden, el que es ladrón y salteador no entra por la puerta. Ese no es el pastor. Y aquí dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. A eso ha venido. Así que todo aquello que quiera robarle la paz, que quiera destruir su vida, todo aquello que quiera entonces acabar con usted y no dejar seña de usted en este lugar, todo eso sea desechado. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En el Señor estamos seguros. Si hoy, en esta oportunidad, usted que está en casa, abre su corazón al Señor y le dice, Padre, yo quiero ser esa oveja tuya. Es fácil. Hemos visto en nuestra vida, en nuestro caminar, en la vida ministerial, muchas personas que Dios les ha dado oportunidad de acercarse en el último momento de vida. Hemos tenido la oportunidad de encontrar personas completamente alejadas de Dios y Dios las ha acercado por medio de su palabra. Se ha presentado a Cristo. Algunas personas se han tomado su tiempo para presentar al ladrón. Y le digo yo, está perdiendo su tiempo. Yo conozco a Jesús. Yo lo conozco. Solo había oído hablar de Él, pero lo conozco. Y sé quién es Él. Y presento a Jesús como el buen pastor. Y pueda ver la diferencia entre que usted trae. Escoja del lado de quien está. Pero hoy es su oportunidad de recibir de Dios en su corazón. No lo deje para mañana. Hoy es el tiempo de la cosecha. Ya los campos están blancos, listos para la siega. Y Dios ya está llamando a su pueblo. Y ahorita necesitamos que nos canten aquel himno que dice, el fin del mundo se acerca ya. No, ya no más. Porque todo esto, hace unos 20, 30 años, la gente decía, esto no va a acontecer. Pero los que vivimos en esta generación, no podemos callar lo que Dios está haciendo. Él es nuestro pastor, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Él es el que nos tiene su redil y Él es la puerta.
Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo. Es el único que perdona pecados. Absuelve pecados si usted lo quisiera recordar. De ahí, nadie más. Le invito a orar conmigo en esta hora. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra maravillosa, porque conoces tú, Señor, a los que son tuyos. Y los que son tuyos, Señor, escuchan tu voz, se identifican contigo, Señor. Donde quiera, Señor, que esté llegando este mensaje, a los oídos de las personas que tú tienes como pueblo, Señor, que son tus ovejas. Gracias por habernos hablado. Gracias por habernos incluido y nos sentimos honrados con tu presencia maravillosa en este momento. Bendícenos, Padre. Sí, por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.